Dios les bendiga a todos. Yamilca Díaz con una porción de nuestro manual de instrucciones. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Los amalecitas, descendientes de Amalec, habían sido los primeros en oponerse a Dios y a la nación de Israel en el desierto. Representaban todo poder malvado y la oposición a Dios, a su pueblo y a su verdad. Era la responsabilidad del rey Saúl destruir completamente a los amalecitas y sus costumbres malvadas. Saúl se rebeló contra Dios y desobedeció sus claras instrucciones. Saúl y sus hombres no destruyeron el botín de guerra como Dios había ordenado. Los israelitas conocían muy bien la ley de consagrar algo, o sea, apartarlo para destrucción total. Cualquier cosa que estuviera bajo el juicio de Dios debía ser completamente destruida. Dios quería evitar que la idolatría se propagara en Israel, y muchos de los artículos de valor eran ídolos. Dios sabía que los israelitas nunca podrían vivir en paz en la tierra prometida mientras existieran los amalecitas. También sabía que su religión, con sus prácticas corruptas e idólatras, serían una piedra de tropiezo para la relación de los israelitas con él. La única forma de proteger el alma y el cuerpo de ellos era destruyendo por completo a esa nación guerrera junto con todas sus posesiones e ídolos. De acuerdo a su punto de vista, Saúl había ganado una gran victoria sobre los amalecitas, pero según Dios había sido un fracaso porque Saúl lo había desobedecido y luego le había mentido al profeta Samuel sobre el resultado de la batalla. Cuando minimizamos los efectos del pecado para proteger lo que tenemos o para beneficiarnos materialmente, no estamos siendo astutos, sino desobedeciendo la ley de Dios. Obedecer de manera selectiva es simplemente otra manera de ser desobediente. Saúl no estaba entregado a la voluntad de Dios con todo su corazón. Él sentía que la palabra de Dios era buena, pero no tan sagrada que debía seguirla en todos los detalles. El corazón de Saúl ya no buscaba los intereses de Dios, sino los suyos propios. Quizás Saúl pensó que su mentira pasaría desapercibida o que lo que hacía o lo que había hecho no era malo. Saúl se engañaba a sí mismo. Muchas veces la gente deshonesta llega a creer sus propias mentiras. Después pierde la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Saúl se volvió rebelde y terco, por lo cual no es sorprendente que Dios lo haya rechazado y destituido de su trono. La rebeldía contra Dios es un pecado grave, porque cuando alguien se rebela, le cierra la puerta al perdón de Dios y a la restauración de la relación con Él. El pecado de Saúl fue poner su propia concepción de lo que era correcto por encima de la revelación bíblica. La adoración, la oración, la alabanza, los dones espirituales y el servicio a Dios son inútiles ante sus ojos si no van acompañados de la explícita obediencia a Dios y a sus justas normas. Obedecer la palabra de Dios de todo corazón es mayor que cualquier forma exterior de adoración, servicio a Dios o sacrificio personal. Este es el primero de varios lugares en la Biblia donde se menciona que la obediencia es mejor que el sacrificio. Dios dice muchas veces que no desea nuestros sacrificios y ofrendas cuando las presentamos con hipocresías o por costumbres. Dios quiere que primero lo amemos y lo obedezcamos. En el versículo 22 de Primera de Samuel, el profeta no estaba diciendo que el sacrificio no tenía importancia, más bien estaba exhortando a Saúl a que examinara la razón por la cual se hacía el sacrificio y a que no se enfocara tanto en el sacrificio en sí.
Un sacrificio era un rito entre una persona y Dios que demostraba la relación que existía entre ellos. Pero si la persona no tenía un corazón arrepentido o si no amaba a Dios, el sacrificio era un rito sin valor. Las ceremonias o los ritos religiosos no tienen ningún valor a menos que se lleven a cabo con una actitud de amor y obediencia. Ser religioso, por ejemplo, ir frecuentemente a la iglesia, participar en algunas juntas, dar limosnas, no tienen mucho valor si no se hace con una actitud de devoción y obediencia a Dios. Las ofrendas y los sacrificios no significan nada ante Dios cuando provienen de alguien con un corazón corrompido. Dios quiere que lo amemos, que confiemos en Él y que nos apartemos del pecado. Entonces, nuestro sacrificio de tiempo, dinero o servicio le serán agradables. Queridos oyentes, Dios quiere que seamos sacrificios vivos, no solo que realicemos actos religiosos, sino que vivamos correctamente. La gente ha tratado todo tipo de manera de agradar a Dios, pero Él ha dejado en claro sus deseos. Quiere que su pueblo haga lo que es correcto, que ame la compasión y que camine humildemente con Él. En sus esfuerzos para complacer a Dios, examine esas áreas con regularidad. Es imposible seguir a Dios de forma consecuente si no experimentamos primero su amor transformador en nuestros corazones. Saúl se volvió rebelde y terco, por lo cual no es sorprendente que Dios lo haya rechazado y destituido de su trono. Las excusas de Saúl habían llegado a su fin. Era el momento de ajustar cuentas. Dios no estaba rechazando a Saúl como persona. Todavía podía buscar el perdón y restaurar su relación con Dios, pero ya era demasiado tarde para recuperar su reino. Con el paso del tiempo, a usted también se le agotarán las excusas. Algún día todos rendiremos cuentas de lo que hacemos. Ahora inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre Celestial, estoy agradecida por el día que te conocí, el día que conocí tu amor por primera vez y experimenté tu gracia. Perdóname por las veces que he sido desobediente. Ayúdame a volver al camino de la devoción y la obediencia. Enséñame tus prioridades, grábalas en mi corazón. Mantén mi alma y mis ojos puestos en ti. Quiero agradarte solo a ti, Señor, y hacer tu voluntad siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.